listos? Bueno, pues vamos a comenzar. Les damos nuevamente la bienvenida a la casa de Dios. Bienvenidos también a todos los que nos están viendo por nuestras redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, hoy en esta tarde vamos a continuar viendo precisamente el tema tocante de las deudas. Recordarán que hace 8 días estuvimos estudiando cómo poder salir, principios básicos para poder salir de las deudas. Y al final vamos a escuchar un testimonio de cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, cómo Dios es fiel, cómo Dios nos bendice. Tú vas a ver cómo realmente cuando tú prestas atención a la palabra y eres obediente a la palabra, Dios es fiel, Dios te respalda y Dios te ayuda a salir de toda deuda. Así que vamos a continuar viendo estos principios básicos de cómo salir de las deudas. Si tú tienes deudas, estos principios que te he estado dando son esenciales y si los pones en práctica te aseguro que tú vas a salir de las deudas. ¿Por qué? Porque el anhelo del corazón de Dios es que nosotros podamos vivir libres de toda esclavitud. Así que hemos titulado a este tema Libres de la esclavitud de la deuda, parte 2. Libres de la esclavitud de la deuda, parte 2, porque recuerda nuevamente, el anhelo del corazón de Dios es que nosotros seamos libres. Y una de las cosas que nos damos cuenta y lo primero que vamos a estudiar es que la deuda es esclavitud. La deuda es esclavitud. Eso sí me gustaría, si tú tienes tu cuaderno, que lo anotes, que lo grabes en tu mente o en tu corazón. La deuda es esclavitud. A veces nosotros cuando nos referimos a esclavitud pensamos normalmente que el estar en drogas es esclavitud, que tal vez el estar metido en ciertos vicios, solamente a eso nos referimos a esclavitud. Pero las deudas, en base a un versículo que vamos a estar leyendo en esta tarde, nos damos cuenta que las deudas también son una forma de esclavitud. Y quiero que vayamos por favor a Proverbios 22:7. Proverbios 22:7 va a pasar ahí en la pantalla. Vamos a verlo en Biblia, la palabra. Ahí viene una traducción y luego lo vamos a leer en otra traducción. Y dice así la escritura, en esta traducción, por favor, Proverbios 22:7 dice lo siguiente: el rico domina a los pobres, el deudor es esclavo de su acreedor. Vamos a volverlo a leer todos juntos, por favor. Dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo de su acreedor. Fíjate, dice el deudor, el que debe, ¿qué es? Esclavo. Habla de esclavitud, una forma de esclavitud. Proverbios 22:7 en la traducción lenguaje actual, el mismo versículo, pero en otra traducción dice lo siguiente: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Vuelvo a leer este versículo: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Este versículo y este versículo en las dos versiones que acabamos de leer nos muestra algo. Todo aquel que pide prestado entra en un estado de esclavitud. Entra en un momento de esclavitud. ¿Por qué? Porque su economía ya no está en libertad, sino que ahora parte de lo que esta persona está ganando se lo debe a alguien. No le pertenece todo a él porque tiene una deuda. No sé si me doy a entender. O sea, cuando tú pides prestado y entonces te empieza a llegar tu sueldo, tú no puedes disponer de tu sueldo totalmente y decir: ahora sí vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. No lo puedes hacer porque una parte de ese sueldo le pertenece a la persona a la cual tú le pediste prestado, porque sigue estando la deuda ahí. Y entonces nuestro deber como hijos de Dios, que lo vamos a estudiar más adelante, es pagar nuestras deudas. Así que este verso, vuelvo a repetir, nos explica y nos muestra que al pedir prestado nos ponemos en una situación de limitación en el área económica. Ahora, quiero explicarte bien algo para que no se malinterprete. Cuando tú pides prestado, no significa que sea pecado, te vas a ir al infierno si pides prestado. No estamos como satanizando asientos: hoy no voy a pedir prestado nada, no, porque me voy a ir al infierno. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que cuando tú entras en endeudamiento, pides prestado, entras en un estado de esclavitud. Si tú a lo mejor debes y Cristo viene hoy, no, ahora sí que aquí es importante que tú cuides tu corazón, que tú hayas recibido a Cristo, muchas otras cosas antes de llegar al punto de la deuda. Pero aquí sí quiero aclarar algo. Si tú tienes años y has oído que tienes que pagar tus deudas y a pesar de tener el dinero para pagarlas, te has hecho de la vista gorda y no las has querido pagar, entonces ahí entras en un asunto de robo. Y el robo no le agrada al Señor. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí fue claro? O sea,
yo no debería de endeudarme. Endeudarme tampoco es un pecado, pero entro en una condición de esclavitud. Pero por una situación de alguna emergencia médica, no sé, no estaba preparado, no había venido a la iglesia, así que no había escuchado economía saludable, entonces no tenía bien mis finanzas y pedí prestado. Pero ya tengo ahorita una deuda. ¿Qué tengo que hacer? Hacer todo lo posible y usar estos principios bíblicos para que yo salga de mis deudas. Pero si pasan años, el dinero llega porque Dios es fiel y Dios me bendice y yo sigo sin querer pagar esas deudas, y ya pasaron años y he tenido para hacerlo, entonces ya entré en una condición de robo y el robo no le agrada a Dios. Y ahí sí, ya entramos en otro tipo de asuntos más fuertes, porque ahí sí ya estamos arriesgando, porque dice la escritura que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Y alguien que no paga sus deudas teniendo para pagarlas se convierte en ¿qué? Ladrón. No digas ay, no digas amén, solo voltea a ver ahí a tu lado, dile, ya ves, paga tus deudas. Y algunos esposos van a empezar a decirle, los 10 pesos que te presté en la mañana, págamelos, esposa. No vaya a ser que venga Cristo y te quedes, ¿no? Ya sabes que hay algunos esposos que te piden prestado o tú les prestas. Yo soy de esas esposas que ya a los 5 minutos, ¿ya me vas a pagar? Y dice mi esposo, pues si me acabas de prestar hace 5 minutos, sí, pero ¿ya me vas a pagar? Para yo saber, ¿no? Hacer mis cuentas en mi gasto. Pero esto es interesante. Ahora, esclavo, cuando hablamos de esclavitud, un esclavo se refiere a alguien que carece de libertad porque está bajo el dominio de otra persona. Un esclavo es alguien que carece de libertad. Mira, hermano, si tú eres realmente honesto y en tu corazón realmente hay amor para con Dios, cuando tú entras en deuda, al menos yo cuando he tenido deudas, es complicado porque no puedo andar en libertad. Y hasta te avergüenzas con los que les debes. No sé si te ha pasado. Ves al que le debes y no le tienes tal vez ya que pagar. Tú llegaste y dices, ay no, y te sientes mal, no te deja vivir en paz. Y entonces sientes como una presión dentro de ti, aunque la persona tal vez ni te está presionando para que le pagues, pero es algo en tu conciencia interna que te dice, esto no es correcto, hazlo ya, págale pronto. Entonces no te deja estar en paz. De hecho, por eso nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que Él, cuando vino a morir por nosotros en la cruz, Él que nos vino a dar libertad en todas las áreas de la vida, en el área espiritual, en el área emocional, en el área mental, pero también quiere darnos libertad en el área de las finanzas. Pero muchas veces nosotros sí queremos la libertad espiritual, sí queremos la libertad emocional y mental, pero a veces nosotros mismos no hemos querido salir de la libertad financiera. Queremos seguir estando esclavos. A algunas personas les gusta estar con deudas y ha sido su modo de vivir de años, vivir en deuda. Y es un patrón de conducta, endeudarse y endeudarse y endeudarse. Por eso es importante que tú entiendas que la deuda es esclavitud, y en la medida de lo posible que este año tú puedas estar saldando todas tus deudas y puedas empezar a vivir la libertad que Dios ha planeado para ti. Amén. Porque Dios quiere que vivas libre, que tengas una vida en abundancia, que no te estés escondiendo de los del Electra, de los que te van a cobrar la sala, el mueble, que tú seas libre y puedas levantar tu rostro en alto y decir, no le debo nada a nadie, estoy en paz con mi Dios, estoy en paz con mi familia, pero también estoy en paz con los que me rodean porque he pagado todas mis deudas. Ahora sí vamos a ver los principios. Les voy a enseñar algunos principios aparte de lo que les di hace 8 días para salir de las deudas. Número 1, vamos a ver el primer principio y es: haz un presupuesto y vive dentro de tu presupuesto. Sencillo, hermano. Haz un presupuesto y vive dentro de tu presupuesto. Ahorita te lo voy a explicar. Vamos a ver Proverbios 21:5, por favor. Traducción lenguaje actual, yo lo voy a leer, va a aparecer ahí en la pantalla. Proverbios 21:5, traducción lenguaje actual. Presta mucha atención a este verso y dice lo siguiente: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es, ¿qué dice ahí? Provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Fíjate nada más, dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Jamás, jamás, jamás debes de tomar decisiones financieras a la carrera. Y acuérdate lo que te enseñé, tampoco por emoción. Debes de meditar con cabeza fría y decir, ¿lo puedo comprar?
lo necesito, no solo lo quiero, porque de querer pues lo quiero todo, ¿no? Y póngame 3 pares y hasta otros 2 para llevar, ¿no? Y para mi familia y esto y el otro. Pero o sea, no, debes de pensar bien, a ver, lo necesito, puedo pagarlo. Por eso dice este verso. La Nueva Traducción Viviente en el mismo versículo dice lo siguiente. Proverbios 21:5 en la Nueva Traducción Viviente dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Vuelvo a leer, los planes bien pensados. Fíjate nada más, escucha bien este verso. Hermano, te lo vuelvo a repetir. Si no hacemos planes financieros, por eso a veces no estamos prósperos. Nos dejamos llevar así como, ay, como Dios me vaya dando. Sí, Dios te quiere bendecir, pero te ha dado una mente inteligente para planear. Y fíjate lo que dice esto: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan ¿a qué? A la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. A lo largo de las escrituras vemos que la Biblia siempre nos motiva ¿a qué? A ser sabios y prudentes con nuestras decisiones y también aquí específicamente con nuestros recursos. Ahora, cuando hablamos de que tú hagas un presupuesto, no significa que vivas todo limitado, pero significa que tú conozcas con exactitud cuánto puedes gastar. Si yo te pregunto ahorita en este momento, ¿cuánto tú puedes gastar? ¿Sabes tú en total cuánto ganas y cuánto gastas al mes? ¿Cuántos lo saben que levanten su mano que viven bajo un presupuesto? ¿Ok? Y los otros como Dios les da a entender, ¿no? Mira, tú a lo mejor dices, no, si yo tengo bien contaditos mis billetes. Ok, ¿tienes un cuaderno donde llevas tu presupuesto? O sea, tú sabes con exactitud al mes ¿en qué se te fue tu gasto? ¿En qué chuchuluco? ¿En qué gasto extra? ¿A quién invitaste? ¿A quién le regalaste? Te aseguro que muchos de ustedes no lo saben. Solamente saben lo siguiente: gracias a Dios llegué al final de la quincena. Gloria a Dios, aleluya, me alcanzó. Sí, pero ¿en qué lo gastaste? Cuando nosotros, mi esposo es realmente un muy buen administrador, no es por presumirlo, pero es la realidad. Y entonces dice, vamos a empezar a anotar. Y a mí no se me da mucho eso de las anotaciones. Y dije, pues bueno, vamos a hacer el presupuesto. Y empezamos a anotar. Y cuando revisamos en un mes me dice, como que damos muchos regalitos. Le digo, es que fue el mes, creo que fue un mes de agosto, no me acuerdo, donde hay muchos cumpleaños. Y le dimos a fulanito de tal, a fulanito de tal. Cuando vimos, porque ya no nos quedó casi nada, pues fue por tantos regalos de cumpleaños. Y dijimos, hay que ir reduciendo esto. No es que ya no les demos, porque ahorita vamos a entrar en un punto importante también de dar. Pero si mi presupuesto ya no me da para más, pues entonces voy a limitarme un poco para no tener que endeudarme. Porque a veces dices, bueno, le voy a dar aunque me endeude. Entonces ya estás haciendo algo fuera de tu presupuesto. Y estás queriendo usar un dinero para dar un regalo que no tienes. Entonces si tú planeas regalarle algo a esa persona, puedes ir apartando 3 meses antes de tu presupuesto para que no llegue todo el gasto hasta el final y le puedas dar un buen regalo. Pero la mayoría de nosotros no nos gustan los presupuestos. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Te voy a dar algunos tips, van a aparecer ahí en la pantalla. ¿Cómo los podemos hacer? Número 1, lista todos tus ingresos y gastos mensuales. Todos tus ingresos y gastos. Pero cuando hablamos de gastos es anótalos. Esposa, anota qué haces con tu gasto, en qué lo gastas. Algunos, yo por ejemplo cuando hago mi reporte ahí de gastos de mi gasto, me doy cuenta que pues todo se ve en comida porque la comida ha subido mucho. Pero le dejé este presupuesto a una esposa y me dice, se me fue en bolsas, se me fue en tenis y se me fue en maquillaje. Y con razón el esposo, ¿cuál era su reclamo? Te doy gasto y no hay una buena comida de calidad aquí, ni fruta hay, dice, en el frutero. Entonces dice, ¿cómo es eso? Dice, pues es que todo está bien caro. Dice, pues sí, pero aunque sea 2 manzanitas, ¿no? Ya de perdido unos platanitos, aquí debe de haber. Pero cuando ella empezó a hacer esto, se dio cuenta que su dinero se le iba en cosas personales, o sea, bolsas, zapatos, tenis, y aparte tenía una deuda por comprar ese tipo de cosas. Y ya cuando ella revisó, ¿sabes cuántos pares de tenis tiene? Aproximadamente 15 o 16 pares. Dice, porque tengo una amiga que los da bien baratos. Por si quieren la nota, ahorita le pasamos su número para que se puedan seguir yendo a endeudar si a alguien le interesa. Pero algunos hacen ese tipo de cosas. Anota
en qué gastas. Anota en qué gastas y eso te va a ayudar. Número 2, identifica áreas de gastos superficiales, como suscripciones de streaming. No sé si algunos entiendan streaming, Netflix, Amazon. O sea, dices, bueno, sí lo quiero, pero no lo puedo pagar, pues entonces no lo tengas. A veces hacemos cosas o rentamos cosas porque se siente padre tener Netflix, ¿no? Dices, todos tienen, ¿cómo que yo no? A mí no me van a humillar porque yo no tenga Netflix. Y lo pagas. Nunca lo ves porque nunca tienes tiempo, ves una película y a los 10 minutos ya estás. O sea, de todos modos, mejor le pones la tele abierta y en 2 minutos te duermes más rápido. Y no gastas en ese tipo de plataformas. Pero tal vez a ti sí te gusta, si lo aprovechas, pero lo puedes pagar y está dentro de tu presupuesto, entonces hazlo. Pero si no, no. O otros gastos, como por ejemplo compras impulsivas, como ya se los expliqué antes. Lo siguiente, asigna prioridades. Primero debes de usar tu presupuesto para alimentación, para vivienda, para servicios básicos y aquí bien importante, para el pago de deudas. Pero a veces nosotros lo hacemos al revés. Primero para ir al cine, luego para comprar esto, luego para comprarme el pastel que tanto se me antojó el otro mes. Al final dejamos lo de la comida y como no me alcanzó el presupuesto, ya no me alcanzó para pagar mis deudas. Por eso sigo endeudado. Lo primero es alimentación, vivienda, servicios básicos y pago de deudas. Eso debe de ser también parte de nuestras prioridades. Y hay un método que se llama el método 50-30-20. Dice, usa el método 50-30-20. Hay una modificación aquí, tal vez tú lo puedas encontrar diferente, pero yo lo puse así. El 50% es para tus necesidades básicas, que es comida, toda la situación de la renta, pago de luz, pago de gas. Solo debes de vivir con un 50% de tu sueldo. Si es que tienes deudas, porque la prioridad es ¿qué? Pagar las deudas. Ay, Dios mío, no quieren pagar, ¿ah? ¿La prioridad qué es? Pagar las deudas. Ok, perfecto. El 30% es para pago de deudas y el 20% se distribuye en dos. 10% para el diezmo, que ya lo vimos hace 8 días, y 10% para el ahorro. Te voy a hacer un resumen. Si yo gano 1,000 pesos a la semana, ¿cuánto debo de destinar para mi diezmo? 100. ¿Cuánto debo de destinar para mi ahorro? 100. ¿Cuánto debo de destinar para pagar mis deudas? 300. ¿Y con cuánto debo de vivir en esa semana? Con 500. Y tú dices, eso está difícil, pastora. No, todo se puede. Cuando tú no tienes tanto dinero, la creatividad para hacer muchos guisados te sale. Y puedes hacer hoy de puras calabacitas, mañana unos frijolitos con puerquito, ahí ricos con su chilito. Y a lo mejor dices, pastora, pero esto, cuando a veces tú realmente tienes la intención de pagar las deudas, tú vas a reducir ciertas cosas con el fin de pagar a esas personas que les debes y poder vivir libre y poder vivir en paz. Pero cuando no tienes la intención, tú vas a seguir gastando como si nada, porque la realidad es que no queremos pagar. Así que si quieres salir rápido, hay que empezar a hacer cambios en nuestra vida económica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me estás siguiendo hasta aquí? No los veo muy contentos ahorita que ya hablamos del presupuesto. O sea, ya no voy a poder ir a los tacos, pastora. Sí puedes ir, si te alcanza en tu presupuesto, ve. Pero hazle como un hermano. Un hermano tenía una deuda un poco fuerte y me dice, ¿sabe cómo le hice para salir? Yo acostumbré a mis hijos a llevar cada fin de semana los tacos. Pero hubo un momento que se metieron en muchas deudas y dice, ¿y cómo les quito eso de llevarlos a los tacos? Dice, pues yo los llevaba, pero antes de llevarlos les daba bien de cenar en la casa. Y le decía, vamos a ir a los tacos, hijo, pero tengo muchas deudas, solo te puedo comprar 2 taquitos y sin refresco. Y los niños decían, sí, papá. Dice, pero va a ser un tiempo, hijo, porque después te voy a llevar a los mejores tacos. Y los hijos perseveraron y en menos de un año esta persona salió de las deudas. Y cuando ya salieron de las deudas, celebraron. ¿Y sabes a dónde fueron a celebrar? A los mejores tacos. Y le dijo, ahora sí pidan lo que quieran. Ya no tenemos deuda, ya somos libres, ya pueden comer lo que ustedes gusten. Dios nos ha ayudado a salir de las deudas. Pero hermano, la cuestión es que ser libres, realmente estar buscando salir de esa situación de esclavitud. El otro hábito o el otro principio que nos va a ayudar para salir de la deuda es elimina hábitos financieros tóxicos. Elimina hábitos financieros tóxicos. ¿Qué es un hábito? Va a aparecer ahí también en la pantalla. El hábito es una conducta que se repite con regularidad
y que con el tiempo se vuelve automática o natural. El hábito son conductas que hacemos ya normales. Y sí sabes que hay gente que está ya acostumbrada a endeudarse. Hay gente que está acostumbrada a ya gastar más de lo que le da. Recuerden lo que les dije con los gastalones. Te dan más, tú te gastas todo. O sea, y es un hábito. No hasta verle fin al costalito. Hasta que salga el último centavo, entonces me quedo contento, ¿no? No puedes ahorrar, no te cuesta trabajo porque son hábitos y muchos de ellos son tóxicos. Ahora, muchos de nosotros tenemos hábitos ya establecidos en las finanzas que tenemos que cambiar. Un hombre dijo lo siguiente: la deuda suele ser resultado de malos hábitos. La deuda suele ser resultado de malos hábitos. Cuando tenemos malos hábitos financieros, entonces vamos a ser tendenciosos a estar cayendo en deuda. Por lo tanto, es importante que tomemos acciones contundentes, rotundas, realmente ya la practiquemos para empezar a cambiar nuestros hábitos y así evitar caer en la deuda. ¿Cuáles son estas acciones? Algunos ejemplos son que tú canceles tus tarjetas de crédito que no usas. Algunos tienen 5 tarjetas de crédito y cada una puede sacarle 70,000 pesos. 80,000 pesos. Si tú tienes tarjetas que no usas, velas cancelando, porque de repente cargas una y luego metes la otra y cuando menos te das cuenta tienes deudas en 4 tarjetas, porque se te olvidó en qué tarjeta le cargaste esto y el otro. Lo recomendable es que solo tengas una tarjeta de crédito por si haces algunas compras en línea, porque ahora ya hay cosas que requieren tener una tarjeta de crédito y lo recomendable es que tengas una. Si tu trabajo, tu negocio requiere más, bueno, puedes tener más, pero debes de ver el límite de tu tarjeta. A ver, si tú solo puedes pagar máximo 5,000 pesos en tu tarjeta con tu sueldo, solo métele 5,000 de límite. ¿Para qué le metes 50? Si no te va a alcanzar para pagar más. Pero es que se siente emocionante saber que tengo una tarjeta con 50,000. Hay gente que tiene tarjetas o límites de su tarjeta de hasta 300,000. Prácticamente puedes sacar un carro. Y algunos se han endeudado con eso. ¿Y qué ha pasado? Después terminan llenos de deudas con interés sobre interés sobre interés. Así que lo recomendable es solo usa las tarjetas que realmente, o ten las tarjetas que puedas pagar, y recomendable es una, máximo 2, o bajes el límite de tus tarjetas. Y la otra es que uses responsablemente tus tarjetas. No te excedas en algo que no puedes pagar. Lo segundo, compra en efectivo o compra en débito. Evita el engaño del dinero virtual. Es mejor comprar en efectivo. ¿Recuerdas lo que te dije hace 8 días? Cuando tú compras en efectivo y gastas tu billetito de 500, te duele más a que si solo usas tu tarjeta. Entonces es mejor el billetito porque dices, no, ya gasté mucho. Pero si usas la tarjeta, dices, ya fuimos al restaurante, ahora un heladito, ahora un esto, ahora un el otro, porque sientes que no has gastado nada porque tus billetitos siguen en tu cartera. Pero resulta que tu tarjeta está súper ya cargada por cosas que estás gastando. Es mejor que gastes en efectivo, así vas a ser más consciente de las compras que estás haciendo. Y lo otro, analiza sin emoción en qué puedes gastar en este momento y en qué no. Ahí puse un ejemplo, tal vez por este tiempo no puedes comer fuera porque no está dentro de tu presupuesto, entonces no lo hagas. Cuando seas libre de deudas, ahora sí ya sal y come fuera, pero tu prioridad, ¿qué es? Pagar las deudas. Tercer principio, que este es muy importante, hermano: aprende a negociar tus deudas. Aprende a negociar tus deudas. Salmo 37:21 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 37:21, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Quiero que lo vuelvas a leer conmigo, por favor. Salmos 37:21, Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en voz alta. Dice: los perversos piden prestado y nunca pagan. Hasta ahí. ¿Cuántos han pedido prestado y no han pagado? No levantes tu mano. Si ese es el caso, la Biblia dice que esas personas, ¿qué son? Perversas. Son malas porque han pedido y no han pagado. Dice: los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Ahora, lo que habla aquí este verso es algo muy interesante. Nosotros tenemos que pagar.
No te debes de rehusar a pagar. Pero cuando tú ya tienes una deuda muy grande, Dios nos manda a nosotros que paguemos, pero algunas personas dicen, es que es tan grande que no la voy a poder pagar. No importa cuán grande sea, tú tienes que pagarla. Pero cuando hablo de negociar es cuando tú debes, por ejemplo, a lugares, voy a poner algunos lugares como Electra, Coppel. Normalmente tú pides 5,000 y los intereses suben rapidísimo. Y de 5,000 tú puedes llegar a deber 20,000 y luego 30,000 y luego ya te están hablando y originalmente tú solo pediste 5. ¿Qué es lo recomendable? Que tú vayas y des la cara y les digas, sí les quiero pagar, pero quiero que lleguemos a un trato. A estas instituciones lo que les interesa es recuperar el dinero que te prestaron. A ellos les interesa el dinero y tal vez un poco de interés. Así que cuando tú empiezas a negociar con ellos, en muchos casos te dicen, si tú debes, no sé, 15,000, te dicen, dame 7 y con eso queda saldada tu deuda. En 15 días dame 7,000 y te saldo la deuda y te perdono tanto de interés. Pero a veces nosotros no queremos ir a negociar porque ni siquiera queremos pagar. Y decimos, síguelo dejando, ay, ni me van a venir a embargar. No se trata de que te vayan a embargar o no, se trata de que tú y yo como hijos de Dios debemos de ser honestos y debemos de pagar lo que hemos pedido prestado. Entonces, si quieres bajar tus deudas, ve y habla con las personas a las cuales le debes y llega a un acuerdo de poder bajar el nivel de interés. Puedes bajar este nivel de interés o pedir una extensión de plazo para que tus intereses no suban más y no debas más dinero. Lo segundo es que pagues más del mínimo requerido. Cuando tú haces compras con tarjeta de crédito te ponen mínimo a pagar y tú pagas nada más eso, no, pues vas a tardar años en pagar así tu tarjeta. Paga más. Paga más, o sea, si tú dices voy a dar una mensualidad de 3,000, paga más para que tu deuda se pueda saldar más rápido y entonces puedas llegar a buenos acuerdos con las personas a las cuales les debes. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Lo importante, hermano, es que veas este versículo. Tenemos que tener el deseo y la intención y la acción de pagar. Si tú le vas a decir a alguien que le vas a pagar, cumple tu palabra en el día que le vas a decir. Hay gente que dice, présteme tanto y en 2 meses le pago. Pasan los 2 meses y no paga, entonces ya eres un mentiroso y ya te estás convirtiendo en un ladrón. Y por consiguiente está aplicando este versículo para ti, está siendo un perverso. Con todo respeto para todos los que deban. Es en amor, pero es lo que la Biblia nos enseña. Cumple tu palabra, haz tus cálculos. Si tú no vas a poder pagar en ese tiempo, no le digas 2 meses, entonces dile, ¿sabe qué? No le voy a pagar en 2 meses, pero habla, por favor deme otro mes y yo se lo voy a pagar. Pero cuando tú no hablas con la persona, no hablas con los acreedores, ¿qué provocas en la persona a la cual te prestó? Enojo, tristeza, decepción, angustia. Ahora mira, hermano, en mi experiencia, a veces sí tenemos para prestar, pero ese dinero tú lo necesitas en 2 meses. Y si la persona te da su palabra que en 2 meses te paga y no te paga, ¿quién entra en problemas? Tú, porque tú tenías ese dinero para unos pagos o para X cosa. Y entonces te empiezas a angustiar a tal forma que ahora sin necesidad tú tienes que ir a ver dónde consigues ese dinero. Porque la persona, lo más impresionante es que a veces los deudores los ves en taxi comiendo su helado y tú ni un helado te comes porque tienes que pagar ese dinero que el otro no te ha pagado. Y el deudor va pasando en taxi, comiéndose su helado y todavía te saluda, Dios le bendiga. Y tú ahí en el caminito lleno de agua, porque no te quisiste tomar un taxi. ¿Por qué? Porque si no, no vas a alcanzar a pagar ese dinero. No seamos injustos con nuestros hermanos, seamos justos, porque somos hijos de Dios y seamos gente de palabra. El otro principio es edúcate o eduquémonos financieramente. ¿Cómo vamos a salir de la deuda? Cuando nos educamos financieramente. Proverbios 18:15, traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. Proverbios 18:15, traducción del lenguaje actual, dice: el que es sabio, mira, léelo con mucha atención. El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Pero el que no es sabio en estos temas, que dice, ay, me agarra el sueño, me agarra. Ya. Ay, esto no me interesa si debo bien poquito. Ay, otra vez de las finanzas. Y el diablo te empieza a bombardear. Seguramente es porque el pastor quiere más diezmos. No es por eso.
Anhelamos que tú vivas en paz y en libertad. Ese es nuestro anhelo como padres espirituales, que tú vivas en paz. Porque, hermanos, sabemos lo angustioso que es tener deudas y cuántos problemas, aun físicos, ha causado en mucha gente. Entonces dice aquí: el que es sabio e inteligente presta atención, anota, está listo, porque si tienes esa situación, ese problema financiero, ¿qué harías? Anotarías. ¿Qué pasaría si viniera a esta iglesia el hombre más rico del mundo y dijera: les voy a dar los 3 consejos más importantes para hacerse millonarios? Y algunos, ¿qué estarían esperando? Que les dé de perdido un milloncito y les cambie su vida, ¿no? Pero hay algo que entendí en estos días que le decía al pastor. Hoy entiendo que los que son millonarios, su empresa empieza a elevarse y ya se convierten en millonarios, no pueden estar dando su dinero a todo el mundo todo el tiempo, porque sería hacerles un daño. Sino lo que les van a enseñar son las herramientas para que puedan estar en la misma condición que ellos están. A ver, hermano, tú hasta a la fecha, si tu hijo tiene 30 años, ¿le sigues dando su papillita en la boca? Algunos quieren y casi le ponen su babero, pero ya no deberías de hacerlo. Todavía le quieres amarrar su agujetita a tu hijo de 40. Ya no, lo haces un inútil si haces esas cosas. Lo tienes que empezar que crezca, lo tienes que dejar que sea independiente, pero todo le quieres hacer. Los millonarios entonces nos enseñarían, si viniera un millonario aquí nos enseñaría 3 tips, 3 claves. Pero si no prestamos atención, después de un año seguiríamos en las mismas condiciones, porque no queremos. Pero dice: el inteligente presta atención. Proverbios 18:15, en el mismo versículo, pero en palabra de Dios para todos, dice: el inteligente usa su mente para dormirse. ¿Sí? Dice ahí. El inteligente usa su mente para ver a quién le puede pedir prestado. No, dice: el inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Fíjate nada más, el inteligente usa su mente para aprender más y escucha con atención para acrecentar su conocimiento. Esto es hermoso, así que necesitamos invertir en educación financiera. Compra libros, vuelve a repetir todas las prédicas de educación financiera, de finanzas del reino. Vuelve a escuchar y llénate más y aprende más, hermano. Eso te va a ayudar y va a llevar a tu mente, a tu cerebro, a hacer cosas diferentes. Y el último principio para salir de las deudas es el siguiente: practica la generosidad. Practica la generosidad. Fíjate lo que dice Lucas 6:38. Lucas 6:38, traducción de lenguaje actual, dice lo siguiente. Espero que ya lo tengan, ya está en la pantalla. Lucas 6:38 dice: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Cuando yo vi este principio y lo estuve estudiando en la escritura, yo creo que todos hemos tenido deudas alguna vez. Y cuando tienes deudas, no piensas en ser generoso. ¿Por qué? Porque no tienes para dar, porque estás pensando en pagar, ¿no? La mayoría. Y entonces cuando tenemos deudas dices: no puedo darme el lujo de hacer esto, no puedo dar un regalito, no puedo hacer el otro porque no, o sea, no me va a alcanzar. Pero lo que la escritura nos enseña es que la generosidad, o vemos que en la generosidad, ahí está, no sé si se los mandé, pero la generosidad es una cualidad que tienen ciertas personas que se caracterizan en ayudar y dar a los demás sin esperar nada a cambio. Eso es ser generoso. Y cada quien, la generosidad va en función de lo que tienes. Aquel que tiene mucho, su generosidad no pueden ser 10 pesos porque puede dar más. Pero tal vez hay alguno que tiene poco porque está en deuda, porque está buscando salir de esa situación económica, pero a pesar de eso dices: yo voy a sembrar en tal persona. Y tú estás dando lo que tienes. No sé si recordarás la historia de aquella mujer que está dando su ofrenda y que dice la escritura que da 2 blancas, y que Jesús resalta su generosidad, y otros hombres, otros fariseos estaban dando muchísimo más que ella.
Pero Jesús resalta su generosidad. ¿Por qué? Porque dice, ella está dando todo lo que tiene de su pobreza. Ella está dando. Mira, hermano, hay situaciones donde Dios te va a poner y te va a mandar en los momentos que a veces menos tienes. Te va a poner a hacer cosas y te va a mandar con gente para darles. Y tú vas a ver tu bolsillo y vas a decir, solo tengo 100 pesos. Y son para comer hoy. Pues si quieres nos vamos a las mitades. Un hombre me contó una vez un testimonio, dice, traía 100 pesos para comer ese día. Y me encontré una mujer que me pidió dinero para sus hijos porque no tenían para comer. Y que saca su billete de 100 y le dice, señora, solo tengo 100 pesos y también es para mi comida. Dice, pero vamos y lo cambiemos. Dice, lo vamos a cambiar. 50 usted y 50 yo. Y a lo mejor usted come unas tortillas con frijoles y yo también con mi familia. Pero ve qué corazón de dar. Pero a veces cuando tenemos deuda nos cerramos a dar y entonces nos volvemos, como hemos enseñado en otras prédicas, unos codos. Y luego ya cuando pagas tus deudas se te queda lo del codo. Y ya no lo quieres soltar y así vives toda tu vida hasta que te mueres, no dando para nada, no siendo generoso. Pero cuando tú y yo somos generosos, se abre la puerta de bendición de Dios y entonces Dios dice, puedo bendecirte porque ya estiraste tu mano para dar y ahora vas a estirar tu mano para recibir. Cada vez que tú y yo, aunque tengamos situaciones difíciles en la era económica, pero cada vez que tú y yo somos generosos, entonces abrimos puertas de bendición y Dios va a ir sembrando en nosotros y nos va a ir ayudando para pagar esas deudas, nos va a ir ayudando para salir de esas situaciones económicas complicadas. Pero tenemos que practicar la generosidad. Tal vez para algunos, te vuelvo a repetir, 100 pesos puede ser poco, pero para ti tal vez era todo lo que tenías y fue tu generosidad y fue lo que diste. Si se puede ir preparando, hermana, por favor, va a dar su testimonio. Quiero contarles un breve testimonio mío antes de pasar a la hermana. Si nos pueden ayudar con el teclado, por favor. Hace años nosotros predicamos aquí en San Juan Ixtayopan por mucho tiempo, hermanos. Y la situación económica familiar, personal, no era muy buena en casa con nosotros. Entonces de tiempo en tiempo teníamos que comprar evangelios, yo evangelizaba y no sé por qué, pero nunca mis compañeros de evangelismo me duraban, así que siempre tenía que ir solita a evangelizar. Y recuerdo que los evangelios en ese entonces costaban 1 peso o 2 pesos, eran económicos, pero tú tenías que comprar tu material de evangelismo. Y a mí me daban 20 pesos diarios para la escuela, iba a la vocacional y de ahí me regresaba a evangelizar. Y uno de esos días había gastado en material y todo y estaba en la parte de aquí atrás de San Juan Ixtayopan, predicando y traía 10 pesos, 5 para mi pecero y 5 para comprarme unas papas, que a mí siempre me han gustado las papas, y ese día me contuve de comprarme algo en la vocacional con tal de poderme comer mis papas. Por cierto, quiero nada más hacer este pequeño comercial o esta pausa para decirles que siempre Dios es un Dios fiel y proveedor. Nadie sabía mi situación económica, pero ahí yo conocí en la vocacional a la pastora Alma, la pastora Almita que está aquí, esta joven mujer, ¿verdad? Bella, que de repente ella siempre ha comido poquito, al menos lo que yo recuerdo, y se compraba su torta de tamal y me decía, ¿quieres la mitad? Y yo, bueno, pero ella no sabía que yo no tenía para comprarme la torta de tamal y ella decía, media torta de tamal, gloria a Dios, ¿no? Ya yo estaba comiendo mi torta de tamal. O luego ella me decía, te comparto esto, te comparto el otro. Entonces ese día yo ya venía a evangelizar y traía mis 10 pesos. Se me acerca una mujer llorando y dice, muchacha, ¿tienes algo que me des? Y yo dije, mis 10 pesos. Dice, es que no tengo para comprar tortillas para darle de comer a mis hijos. Y yo respiré profundo y dije, mis papas y mi pasaje, ¿no? Dije, bueno, me había venido caminando de la vocacional de Tecomil hasta San Juan para evangelizar, para no gastarme esos 5 pesos para mis papas. Y dije, pues aquí es una decisión. Ustedes pueden decir, hermano, 10 pesos, cuando no tienes nada, 10 pesos son un gran tesoro. Entonces ya empecé a platicar con ella, le predico el evangelio, empiezo a llorar, la llevo a Cristo. Y ya estábamos por cerrar y el Espíritu Santo me dice, dale los 10 pesos. Le dije, bueno, ya le di los 10 pesos y fue luego a comprar sus tortillas. Me invitó incluso a su casa, dice, para que veas que es real lo que te digo. Vi a sus hijitos y ya me dice, quédate a comer. Le dije, no, va a ser mucha encajosidad, no tiene para darle de comer a sus hijos y que me quede a comer. Yo dije, no. Le dije, gracias, que Dios le bendiga, y me fue.
Y ya vengo caminando acá y dije, bueno, Señor, pues todo es para gloria y honra tuya, pues vámonos. Me fui caminando a mi casa, que mis padres viven en Los Cerrillos, así que fue una buena caminata de subida. Y ahí vamos, ¿no? Yo venía pensando en lo que me dolieran mis papas. Y dije, no me compré mis papas. Y llego a casa y Dios te sorprende. Llego a casa y me dice mi mamá, te compré unas papas. Y yo, unas papas, sí, tienes unas papas. No, o sea, te sorprendes cómo Dios, cuando tú das, ni siquiera se ha acabado el día y Dios ya te está dando bendición, porque eres generoso, aunque sea poco, pero Dios te bendice. Pero si tú, a lo mejor tú puedes decir, pero hermano, es que tengo poquito, da de lo que tienes, Dios te va a regresar. El pastor Coco ha contado testimonios donde dice que a veces les ha pagado la cuenta a alguien en el restaurante y eran los últimos dólares que tenía. Dice, y saliendo he encontrado dólares doblados con la misma cantidad que yo gasté, porque Dios es fiel. Dios no desampara a sus hijos, y menos a aquellos que dan con generosidad. Así que es importante esto. Y bueno, le voy a dejar unos momentos a la hermana Elia. Hace 8 días predicamos de cómo salir de las deudas, y ella me contó un testimonio tremendo el día sábado, cómo Dios la bendijo para poder pagar sus deudas, y quiero dejarle unos momentos. Buenas noches, hermanos. Sabemos que un testimonio siempre es para glorificar el nombre de Dios y para que nuestra fe crezca aún más. El miércoles que estaba en la prédica, al finalizar abría mi corazón a Dios y le decía, sabes que tengo una deuda y quizás para muchos sería mucho o para otros sería poco. Como 3 meses antes había pedido prestado 10,000 pesos para completar una cantidad por una urgencia que tuve, y el tener esa deuda me hace sentir muy mal porque no me gusta tener deudas. Cuando yo llegué a Cristo, Dios me sacó de ello. Entonces yo le decía que yo sentía que lo avergonzaba a Él por yo deber. Y el miércoles, cuando iba a finalizar la prédica, me conmovió tanto la prédica, la palabra, que yo le dije, Padre, sabes que lo único que anhelo es acabar de completar ese dinero y entregarlo, porque sabes que a veces no puedo dormir de estar pensando en ello, no porque me lo estén pidiendo, pero no quiero deber. Y el día jueves recibo una llamada de una persona que conozco que no es de aquí. Trabajé con ella hace tiempo haciéndole una guardia, y desde hace como 5 años nunca hemos perdido la comunicación, porque a veces le vendo algunas cosas y nos saludamos, y me habla el jueves y me dice, me saluda y me dice que me va a depositar cierta cantidad de un producto que le había vendido. Y cuando voy a ver mi celular, había depositado más dinero. Entonces yo le llamo y le digo que se había equivocado probablemente en la cantidad, y me dijo no. Cuando yo la conocí, quiero hacer ahí un paréntesis, yo le prediqué a ella y fui doblemente bendecida al saber que ella recibió a Cristo y ahora somos hermanas en Cristo. Aunque ella no se congregue aquí, me dijo, Dios fue claro al decirme que tenía que bendecir a su hija, que te recordara de Isaías 54, que Él es tu esposo y que como un esposo cuida a su esposa, Él tiene cuidado de ti. Y esos 10,000 pesos que yo te deposité más son de Él y son para ti, por cuanto has sido obediente a lo que Él en algún momento también te ha mandado a hacer a ti. Entonces fui, retiré esa cantidad y yo le hablé. Ella sí está aquí, bueno, ellos porque es un matrimonio, y le dije, ¿estás en tu casa? Ya no me contestó, y dije, no importa que no me haya contestado si está en su casa o no, yo voy a ir, porque la pastora Anita se me reflejaba aquí en mi rostro de la prédica cuando dijo los 3 principios, y uno de ellos era, vas a tener, ve y paga, no tengas deudas. Y dije, sí, no quiero avergonzarte más, Señor. Entonces llegué de sorpresa a su casa, entregué el dinero. El enemigo es astuto, venía a mi mente y me decía, no pagues, necesitas esto, necesitas lo otro. Pero dije, no,
no quiero avergonzar más a Dios. Entonces fui, entregué el dinero, di las gracias. Y esto yo lo comparto porque conmovió mi corazón profundamente. Dios no es deudor de nadie, y cuando más lo necesitamos, Él está siempre. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros pasos, nuestro caminar, el anhelo de nuestro corazón. Y si tú debes, hoy yo te digo a ti, dispone en tu corazón pagar, porque Él pondrá los medios para que tú lo hagas. Quizás no de la misma forma, pero abrirá fuente de trabajo, el modo en que lo quiera así, pero solo dispón tu corazón en la obediencia y bendición. Amén. Gracias. Ponte de pie, amada iglesia. ¿Has escuchado el testimonio de poder? Dios te va a abrir puertas para pagar. Saca tu lista de a cuántos les debes. Escríbelo en una hoja y dile: Señor, necesito esta cantidad. Y cuando la recibas, porque Dios te la va a dar, sé fiel y paga a aquellos que les debes. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Gracias, Dios, porque tú nos das cada día estas provisiones. Gracias porque tú no fallas, tú eres fiel. Lo que necesitamos es disponer nuestro corazón para pagar a aquellos que les debemos, Señor. Tú nos sorprendes cada día, y cuando tú ves la intención de nuestro corazón y no un falso deseo, sino un sincero, Señor, decisión de pagar, tú abres puertas de bendición, porque eres nuestro Padre bueno y fiel. Hoy declaro, Señor, libertad sobre la vida de tu pueblo, y que tú abrirás, Señor, las ventanas de los cielos, puertas de bendición sobre la vida de tus hijos, para pagar todas y cada una de sus deudas. Y así como lo oré hace 8 días, Señor, lo oro también en esta noche. Ellos darán testimonio de tu provisión, darán testimonio de cómo tú los vas a bendecir a sobremanera, y ellos podrán pagar sus deudas rápidamente y experimentar esa libertad poderosa que nos da el no tener deudas. Señor, hoy declaro que los corazones aún que tal vez se han endurecido, que tal vez dicen: ¿para qué pagar? Es mucho, no voy a poder. Toda incredulidad, todo pensamiento de parte del diablo que quiera bloquear sus mentes y que los quiera llevar a querer seguir estando en esclavitud, todos esos pensamientos de parte del diablo son cancelados en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que así como ninguna enfermedad es imposible para ti, tú puedes sanar cualquier cosa, tampoco ninguna deuda es imposible para ti, Señor, porque tú abres esas ventanas de los cielos cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que lo que hicimos con nuestra economía fue incorrecto, y hoy reconocemos y anhelamos pagarla. Señor, tú nos bendices, oh Dios, porque a través de eso también somos bendición a otros, de que somos hijos de Dios y que caminamos en honestidad y en verdad. Hoy declaro libertad sobre tu pueblo y te doy muchas gracias, Señor. Gracias por lo que tú harás, y declaramos, Señor, no solamente de este tema, sino de todos los que hemos escuchado en este transcurso de esta serie, que escucharemos testimonios, Señor. Aquí en este altar habrá gente que dará testimonio de todo lo que vas a hacer con sus finanzas, de la bendición económica, Señor, que tú traerás a sus vidas, de los pasos de fe que ellos han dado al dejar trabajos y emprender negocios, y cómo tú los llevarás a nuevas y mejores cosas, oh Dios. Escucharemos testimonios de poder, porque tú anhelas un pueblo de Dios bendecido, un pueblo de Dios próspero, para ayudar a su familia, para poder vivir de una manera correcta, pero también para ayudar a aquellos que lo necesitan, también para sembrar en una sociedad, Señor, con tanta pobreza y con tanta decadencia. Aún en eso, Señor, nosotros seremos luz en medio de la oscuridad. Te damos gracias, Padre, y declaramos prosperidad, bendición, y que todas las deudas son pagadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle una fuerte ofrenda de palmas al Señor.